Estas son las noches de Radio Salvación de Gospel Lleida RTV. Son las 10:35, conectados a través del grupo de WhatsApp que tengo, 7 anys Gospel Lleida RTV, Facebook Live Bier Alejandro, canal de YouTube Gospel Lleida RTV. Los israelitas, después de 40 años en el desierto, dando vueltas por su desobediencia, ha llegado el momento en el cual tienen que conquistar la tierra de Canaán. Moisés envía a 12 espías, uno de cada tribu, de la tribu de Israel, para ir a reconocer la tierra y ver qué se podía encontrar y las características de ese pueblo. Estuvieron 40 días reconociendo ese país, en el cual nos dice aquí en Números 14 que había mucha abundancia de todo, de leche y miel, tierras muy fructíferas. Y cuando vuelven, qué pena, ¿verdad? Porque solo 2 creyeron que sería posible conquistar esa tierra. Los 10 dicen, sí, hay muchas tierras, hay muchas para cultivar, pero son demasiado grandes y son muy numerosos, que no podemos vencerlos. Y Caleb, un valiente, junto con Josué, dice en el momento de ese momento en el cual está hablando con el pueblo de Israel, dice, nos lo comeremos como pan. Esa fe es la que mueve montañas, querido oyente. Fe en medio de la adversidad. Vence a tus gigantes. Este es el mensaje que desde la tarde, meditando en qué poder compartir contigo, y le he puesto este nombre. Y mira, ¿sabes qué pasó? Que Dios se enfadó tanto con estos 10, porque después que dijeron esto, te puedes imaginar los millones de israelitas que están esperando entrar en esa tierra, exhaustos y cansados, están en el desierto, comienzan a llorar y quejarse a Moisés y a Dios, y decían, ¿por qué has permitido sacarnos de Egipto para vivir así y morir aquí en este desierto? Y nos cuenta la palabra que si no iba a ser por Moisés, que intercedió ante Dios para que no matara a Israel, a todos aquellos que se habían quejado, hubiera fulminado a muchos israelitas por esa actitud desafiante. Y sabes, es triste, pero muchos de esta, al final cuenta la historia que muchos de esta generación no entró por su fe, por su falta de fe, por esa falta de respeto hacia Dios, por no creerle. Y yo no sé cuál es tu gigante, pero sabes, no limites a Dios. Yo he conocido cristianos que limitan a Dios cuando Dios es el Dios del cielo y la tierra. Ha creado toda la tierra. Si te das cuenta lo que ha hecho Él, la perfección de su creación, ¿cómo no creer que para Él no hay nada imposible? Yo también te recomiendo que te juntes con personas que tengan fe, porque sabes, te lo digo por experiencia, en el mundo cristiano, sea evangélico o católico, hay personas que ya no creen en los milagros. Dicen que los milagros eran para el tiempo de antes porque no existía la medicina, y eso es una mentira tan grande, porque actualmente hay enfermedades que por muchos tratamientos que hayan, cuando se acabó. Y yo te invito a que le creas a Dios. Mira, su poder no tiene límites. No importa el nombre de la enfermedad que te hayan dicho, el cáncer que sea, la carta de desahucio quizás de un piso, Dios lo puede cambiar y pueden darte, no sé, de alguna manera salir de ese problema tan gordo. Una de las cosas que también toca mucho en esta sociedad es la soledad. Yo sé que algunos me escucháis, os sentís muy solos. Y yo también en un tiempo me he sentido muy solo,
gracias a Dios que eso está cambiando. Y sé lo que es que te sientas quizás que estás solo en este mundo, pero no lo estás. Pero es una sensación bastante fea. Algunos pensáis en decir, bueno, yo llevo mucho tiempo solo, ya me divorcié hace tiempo y quiero rehacer mi vida y lo veo tan difícil encontrar una persona idónea. Pues mira, si tú le clamas a Dios, Él tiene esa persona idónea para ti. Quizás has ido a tantas entrevistas de trabajo que tu gigante es ir a esa entrevista mañana y decir, wow, otro no, ya verás que no me van a coger. ¿Por qué no piensas, cambias tu vocabulario y dices, mañana voy a esa entrevista y si Él lo permite, si Dios lo permite, voy a tener ese trabajo? Mira, vamos a hacer una pausa musical para escuchar una canción de Marcos Vidal que espero que sea tu deseo. Y dice, suyo y nada más, somos de Jesús. No es un día cualquiera el que ha nacido hoy, día de compromiso y decisión. Escogeos hoy a quien sirváis, si a los ídolos o a un Dios real, o porque no es un día cualquiera el día de hoy. Y has mirado bastante como espectador, pero ahora decides tú caminar en la sombra de tu oscuridad o ser hijo de la luz. Yo he escogido la alegría de ser suyo, nada más. No me importa lo que escojan los demás. Él me dio nueva esperanza, Él llenó mi soledad. En Jesús obtuve vida y verdadera libertad. Y he escogido la alegría, he escogido la osadía de ser suyo, nada más. Oh, oh, oh. No dejes para el mañana lo que es de hoy. Nunca se sabe si habrá otra ocasión. Solo puedes servir a un Señor, no se puede partir tu corazón. No, no, no es un día cualquiera el día de hoy. Cada hora que pasa tu tiempo es menor y se acerca la oscuridad. No desprecies el día de tu decisión, porque nunca volverá. Yo he escogido la alegría, he escogido la osadía de ser suyo, nada más. Oh, oh. Yo, igual que Marcos Vidal y muchos del grupo de WhatsApp que me escuchas ahora, hemos decidido seguir a Jesús. Y si aún no lo has decidido, sabes, con Jesús la vida tiene sabor, propósito. Y sí, no dejes para mañana, porque mira, la vida pasa rápido y es tiempo que aproveches tu vida, pero al lado de Jesús. Él va a saciar tu sed, va a dar paz a tu corazón, vas a poder dormir como nunca. Si hace tiempo que no duermes bien, eres especialista en también dar esperanza, esperanza de verdad. Mi soledad, en Jesús obtuve vida y verdadera libertad. Y he escogido la alegría, he escogido la osadía. Escoge hoy a Jesús, pan de vida. Estamos a 16 minutos de las 11 de la noche, son 10:44 aquí en Sant Cugat del Vallès, Barcelona, donde tenemos ubicados los estudios de radio y televisión de Gospel Lleida RTV. Quédate 5 minutos más a mi lado. Hoy estamos hablando, el mensaje está titulado Venciendo a tus gigantes. Y dirás, ¿cómo voy a vencer mis gigantes? Pues mira, en oración. Leer la palabra, orar, eso alimenta tu fe. Cuando más oras y más lees la palabra, más vas a creer que es posible ese milagro.
Pero si no te alimentas, no lees la Biblia, no oras, no vas a la iglesia, que también es muy importante, porque cuando vas a la casa del Señor ese día, Dios te habla a través de la palabra del pastor, te encuentras con personas. Yo, por ejemplo, la semana pasada, hace 2 semanas, pedí oración en el estudio bíblico que tenemos los viernes, en la iglesia Misión Sant Cugat, y me acuerdo pues que pedí oración porque necesitaba encontrar un lugar donde vivir, una habitación, y la pastora de la iglesia Misión Sant Cugat oró por mí. ¿Y sabes qué ha pasado? De ese viernes, que eso fue hace 15 días, pues al cabo de una semana, justo al cabo de una semana, el jueves por la noche estoy de mudanza, entrando en el lugar donde estoy viviendo. ¿Y eso qué ha hecho? El decirlo, gente llena de fe que han creído en que podía ser posible eso. Yo me he movido, evidentemente, Dios ha movido personas. Te das cuenta lo importante que es orar, tener gente a tu alrededor que tiene una misma fe. Por eso te invito a que este verano sea diferente en tu vida. Te invito a que te acerques a una iglesia cristiana, si puede ser evangélica, se predique la sana doctrina, y vas a ver cómo tu fe, domingo a domingo, viernes a viernes, si me escuchas desde Sant Cugat, yo te invito a que vengas a la Misión Sant Cugat, que está en la calle Monestir 44. Hay reuniones los viernes a las 7 de la tarde, que es el estudio bíblico, en el cual además puedes hacer preguntas. Es una reunión abierta. Si tienes dudas, puedes preguntar y vas a aprender un montón. Porque mira, a la iglesia no va la gente perfecta, como algunos dicen. Hay gente que dice, yo no voy a la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas, tiene algunos, porque ahí va la gente buena. Y es todo lo contrario. Ahí, en la casa del Señor, vamos a aquellos que necesitamos del cirujano, del alma. Es un hospital. Todos tenemos cosas diferentes con las cuales batallamos día a día. Si te has creído esa mentira o te han dicho esa mentira, pues ya te puedes quitar eso de la cabeza, porque no es verdad. Si vienes vas a encontrar gente que tiene cada uno una lucha diferente, pero sabes que cuando se ponen de acuerdo 2 o 3, dice la palabra de Dios, Dios mueve todo lo que tenga que mover y responde. Hoy estamos a una martes, pero yo te invito a que te la apuntes en tu agenda y te vengas el viernes a las 7 de la tarde a la calle Monestir 44, Misión Sant Cugat. Y el domingo hay culto a las 11:30, pero te recomiendo que vengas a las 11, que hay un café, un pequeño desayuno, y vas a poder conocer a las personas de esta iglesia. Si vives en Sant Cugat, está en un lugar céntrico, detrás del Real Monestir de Sant Cugat. Si quieres más información, puedes escribir a Gospel Dieta RTV y con mucho gusto te voy a informar. Acuérdate de los deberes que tienes para esta noche. Comenzar a orar todos los días, por las mañanas, que uno está más descansado. Por las noches también un rato más. Léete la palabra de Dios cada día, 2 capítulos al menos. Comienza por los evangelios. Y eso te va a dar pilas a tu vida. Y ya vas a ver cómo tu fe va a ir creciendo. Y vas a tener esa fe como el grano de mostaza, que vas a decir a esa montaña que se mueva y se moverá. Estas son las noches de Gospel Lleida RTV. Son noches de radio y salvación. Y no en cualquier nombre. No lo hacemos en el nombre de esta emisora, lo hacemos en el nombre de Jesús. Nos quedan tan solo 1 minuto de transmisión en esta noche. Son las 10:49. Te ha hablado desde Sant Cugat del Vallès tu amigo Alex Biel. Soy el director y fundador de esta emisora de radio y televisión. Pero aquí toda la gloria y toda la honra, y el protagonista por excelencia se llama Jesús. El amor que transforma vidas. No te pierdas mañana, porque voy a estar conectado con la unidad móvil desde un lugar de Sant Cugat del Vallès, una ciudad muy bonita, por cierto, que te recomiendo que vengas a visitarla. Y por la noche de nuevo estaré en directo con más palabras de vida. Que tengas un feliz descanso y sobre todo cuídate mucho del calor.